¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado. Hoy día ya es jueves 15 de mayo del año 2025. En esta nueva jornada en donde hay muchos hechos políticos y sociales que comentar, ha terminado un viaje presidencial más y hay muchas consideraciones que sacar al respecto. Pero para ello vamos a saludar de inmediato a quien hace los honores de comentar en estos espacios, como lo es el caso del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En estas jornadas que hacemos acá todos los días en Razones de Estado, ampliándonos un poquito, siempre uno quisiera más espacio para desarrollar más ideas, pero bueno, es lo que podemos hacer por ahora. Y sobre todo, Aldo, porque nos deja de sorprender esto de los tiempos que estamos viviendo y de cómo ya se empiezan a estructurar algunas reuniones, algunas entrevistas entre los mismos candidatos presidenciales en las primarias, participaron en segundo rato todos Los famosos foros. candidatos del progresismo, más Matei, más Casi, más Kaiser en una reunión, en un asunto bajo una teoría, En un foro, en un debate. empezar a ver qué quiere cada uno, cómo se perfilan, cada una de las candidaturas, pero sobre todo pensando en esto de que cuando las cuestiones de política revientan, se empieza a esta frase, dice, este muerto no lo cargo yo, ¿no? Que lo cargue aquel que lo mató, decía una cumbia ahí, ¿no? Pero sobre todo me refiero al caso de Procultura, que nadie ahora conoce al psiquiatra, todos tratan de decir que era una obra cristiana, etcétera, pero en el fondo esto cala muy profundamente en la línea de actuación del gobierno y veremos qué pasa, Aldo. Eso me hace lo que estamos. Dale, por favor. Sí, exactamente, don Percival. Bueno, dentro de la línea de análisis del día de hoy, precisamente, se han desarrollado una serie de encuentros entre los candidatos presidenciales, encuentros donde han hablado de tecnología, de economía. También estamos justamente, este muerto no lo cargo yo, que es lo que usted señalaba acerca del caso Procultura, pero también el silencio sepulcral del presidente de la República, precisamente tras su viaje a territorio asiático, y donde justamente de lo que menos habló fue del caso Procultura, don Percival. A ver, mira, en política, cuando las cuestiones calzan y cuando las cuestiones son, tienen una enorme incidencia y que culpan a unos y otros, acá obviamente el silencio también es un buen consejero, jugando a que por favor la cuestión baje y que nos preocupemos de esos temas. Sería una cosa así importante, una cosa que revierta carácter yo diría, de una forma de disuadir de la atención que se le pone a Procultura y a todo lo que significa la Fundación Esta Lucha. Porque esto obviamente ha traído un descalabro para el gobierno y un descalabro también para el gobernador de Santiago y un descalabro para muchos ya que no quisieron hacer nada cuando esta pelota, esta papita caliente se les vino hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en Razones de Estado, cuando reventó esto, cuando ya teníamos información, ya sabíamos qué es lo que estaba pasando en los bajos puntos de la política, y reventó esto con Antofagasta. En esa oportunidad me acuerdo que ya habíamos expresado el tsunami que se venía respecto a esto. Ahora claro, el tsunami se veía que venía, ahora lo que pasa es que llegó el tsunami y está inundando todo, y eso es lapidario para quienes estuvieron en un momento tan dramático, diría yo, de cómo se creía o se pensaba ya que esto iba a traer mejores condiciones de vida para quienes hacían proselitismo político con plata del Estado, pero por sobre todo yo diría
también cuestiones que mueven, digamos, potentemente la reflexión, ¿no? Y es obvio que estamos en una situación muy delicada, pero también el punto está en cómo vamos a resolver esto. Ya hay algunos atisbos, respecto a esto. Ahora los gobernadores, digamos, en general, digamos, el poder político se cerró frente a esto, digamos. Fue tanto el descalabro, ya, que aquí, y con el interés político abierto, digamos, sin disimulo, digamos, con una sinvergüenzura, digamos, a todas luces, obvia, pero que todos callaron porque sabían cuál era el objetivo de fondo. Acá tenemos una cosa tal vez peor, que una cultura que todos callan y nadie quiere decir mucho respecto a lo que está pasando y va a seguir pasando en la macro zona sur. No hacemos de eso. No queremos solucionar el problema. ¿Ya? Y claro, ojalá que venga una nueva administración que lo solucione, porque eso va a significar que van a haber caído en la recuperación de la democracia para dejar de tener un estado de excepción constitucional. Hacémonos eso con eso. Y claro, como está por allá, está lejos. Y la verdad es que no cambia tanto. Ya, ni siquiera el hecho de que el gobierno chino se haya preocupado tanto porque una de sus hidroeléctricas que estaba construyendo ahí en lugar que no se llama el lugar exacto, digamos, fue afectado por el terrorismo de la macro zona sur. Un terrorismo que está anidado ya en la moneda. Yo he encontrado con varios profesores y con varios amigos que son también estudiosos, y la verdad es que como esto no se ve y no se dice muy a menudo, porque claro, es más importante probablemente los narcofunerales, o la cantidad de ráfagas de metralleta que ocurrieron anoche y balazos al aire producto de un motochorro que abatió Carabineros el lunes de esta semana. Y hay todo un temazo ahí en Santiago respecto a cómo van a hacer de nuevo para hacer la zona nadar, digamos, funerales de Estado a los narcos, cuidando su locomoción hacia el cementerio, su trajín. Eso también afecta. A lo mejor esto del mausoleo de Allende, este estúpido que andaba ahí metiéndose profanando, digamos, tumbas, etcétera, patineta, o jugando al skate en el asunto de un expresidente, podría quitar de repente un poco la atención, pero de que eso va finalmente a quitar la fuerza que está ocurriendo en los temas políticos, particularmente de procultura, y como hoy día este muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató, como señalaba esa vieja cumbia. Claro, nadie quiere hacerse cargo hoy día de que, mira qué curioso cuando caen en desgracia y nadie se quiere acordar de ellos, como le pasa hoy día al jefe o al generador de procultura. En definitiva, criticoso y no es intervidente, hay que mirar las cosas también con el espanto, pero no sacar, o sea, con el espanto que efectivamente, pero no tratando de siempre, más bien, mirar el bosque más que el árbol. Y esto claramente es un problemazo gigantesco que debemos solucionarlo. ¿Saben por qué? Porque particularmente aquí hay mucha gente que ha pagado los patos por este error, por esta sinvergüenzura de las patas truchas sacadas al Estado para hacer proselitismo político. Fundaciones de larga data que hicieron enormes contribuciones a la ciudadanía se vieron también involucradas en cuestiones que obviamente no tienen ni nada que ver con hacer proselitismo político. Fundaciones serias, fundaciones importantes, fundaciones que entregaron mucho de su tiempo, de su acción y sus recursos por la vía de la generosidad, de entender que estamos en un mundo en que no estamos solos, que hay que colaborar.
y los casos más patéticos son de algunas fundaciones nortinas y también del Hogar de Cristo, Fundación La Rosa, todos. En consecuencia, aquí hay un costo ya que se ha pagado y ese costo no se ve, no se aprecia, ya, pero lo metieron en el mismo bollo, ya que todos los ladronzuelos del Frente Amplio. El punto es por qué el gobierno no hizo nada, obviamente de su gobierno, el Frente Amplio, y por qué finalmente no tengo ninguna señal, eso del caiga quien caiga, más viejo que el hilo negro no sirve para nada. Aquí tiene que haber una acción política definitiva y clara. Y yo me pregunto si en esta acción política no habrá que preguntarle a aquellos que estuvieron detrás de, sobándose las manos porque habrá para proselitismo político y eso significaba generar acciones que le dieran espacio para mantener el poder y en ese poder aprovecharse de él. Porque hay muchos que se aprovechan del poder, usted lo sabe, señora. No tengo que por qué, adivinarle o generarle una idea distinta. El poder se usa muchas veces para cosas espurias. Y si usted me apura, muchas veces se usa para más cosas espurias que para cosas reales, de verdad, de apoyo. Porque en general la clase política que se ha prostituido piensa más en cómo voy a ir, y que gano yo contra ahí. Hay un viejo adagio también que dice, no, si yo no quiero robar, pero pónganme donde haya, cierre de comillas, para robar. Y se roba de muchas maneras. Se roba con el tiempo. Se roba no haciendo las cosas en su debida oportunidad. Se roba, teniendo séquitos de personas que van a mirar cómo otros trabajan. Hay una fotografía que me gustaría explicársela, pero había un señor tirando pala, haciendo un hoyo, y estaba el prevencionista, y estaba el gerente de operaciones, y estaban la comisión que había mandado a hacer el hoyo, y estaba todo esto. Había como 10 mirando cómo habían hecho para que uno hiciera el hoyo, esa era la foto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos acostumbrado a esto, a la poca, yo diría, a la poca, seriedad que encontramos en los recursos públicos. Qué bueno vendría que el progresismo en general y todos, particularmente porque gobiernan, que le echen una manito, una leída breve, si quieren, a cómo y lo que aprendió Mujica, don Pepe Mujica, presidente de Uruguay recientemente fallecido, y de cómo entregó su vida primero creyendo que la vida marxista era algo razonable, porque él tuvo amaro y empuñó las armas, etcétera. Ya quiso hacer los cambios revolucionarios asesinando gente, como el marxismo lo prohibía. Donde hay marxismo no hay democracia, en los tiempos de la Guerra Fría, era eso. ¿Cómo cambia? Y cómo una persona de ese mundo finalmente se transforma en un tipo donde debiéramos todos un poco copiar, o por lo menos que sirva de referencia su vida. Acá el hecho de la austeridad en el gasto público, en la austeridad en la vida personal, es vital. Porque si vamos a llegar al poder para hacernos ricos, robándonos los impuestos, buscando las estratagemas para poder sacar y llevar, como ocurre, es un tema que Mujica se encargó de mucho tiempo, con su acción, con su vida, de decir, yo le he leído bastante a Mujica y puedo decir que realmente es un ejemplo que le cambió un poco la vida a todos los que quisieran estar en el mundo, que a través del progresismo, a través del marxismo, creían que podían hacer alguna cosa razonable en pro de la gente, del más humilde, del que no tuvo las oportunidades. Y eso Mujica lo detectó y lo vio muy bien,
quiere que sus cenizas estén en el patio de su casa, al lado de su perra. ¿Ya? Y eso en algunos casos, digamos, las lecciones que le entregó para la austeridad en la política, pareciera ser que son cuestiones que se le lleva el tiempo, que uno las admira, porque se dice que es el presidente más pobre del mundo y vivía muy austeramente. Ese tiene que ser un ejemplo para muchos que hoy día tienen auto del Estado, secretaria del Estado, asesores del Estado, viajes gratuitos del Estado. Oiga, si esto es llegar y llevar. Los parlamentarios nuestros reciben en total, por lo que ellos gastan al mes, cerca de 33, 34 millones de pesos, le decían los días. 33 millones de pesos. Para él un sueldo, 8 o 10 millones, y para todo el séquito de gente que tienen. Y así y todo legislan mal. Imagínense cómo botamos la plata. Ya la gente ya en la feria comprando de a 3 de 4 papas. Ya no cambian, ya no compran el kilo. Ya no compran más cuestiones porque la verdad que cada vez alcanza menos. Y esa es la realidad. Ese es el mundo de los que están fastidiados, porque cuando trabajan toda la vida le pagan 11 años de desahucio, no hay que trabajar más de 11 años, y a un presidente que trabaja 4 años le pagan toda la vida. Y un sueldo, cuando se van, de 10 millones de pesos mensuales, hasta que se mueran. ¿Qué le parece? O sea, las señales que entrega el país, las señales que entrega la República, son brutalmente ajenas a cualquier acto de cierta justicia. Y por eso que hoy día esto de procultura, ¿quién lo carga? Aquí en el fondo, porque todos quieren deshacerse de esto. No, fíjese que este señor era amor cristiano. Mire, fíjese que este tenía mejor relación con Norrego. No, este señor no es del Frente Amplio, nunca no lo conozco. ¿Ya? Nunca lo vi, me hablaron de él. Y estuvieron en su casa, le sobaban el lomo, porque podía caerle algún proyectito, alguna pasada. Entonces yo creo que ahí los auditores ser evidente en la reflexión de la política con los hechos que pasan. Tenemos claramente que buscar una condición distinta. Porque ya, es verdad que uno comete errores y las repúblicas cometen errores. O sea, he estado ahí en la casa en Lima, ya, donde exiliamos a Bernardo Higgins. Imagínense, murió exiliado. Las cosas de la política. Claro, a O'Higgins, a Bernardo Higgins Riquelme, lo adoran allá en Lima, en Perú, porque bueno, ayudó a la independencia del Perú. Pero nosotros somos así, pues. O sea, nosotros hemos tenido cuestiones brutales o sea, hoy día reflexionaba ayer respecto a las tumbas donde profanó la tumba del presidente Allende. Ya. Bueno, ahí tenemos varias cosas, pero ya fue presidente, ¿de qué? ¿Cuál es el problema? Ya, y está ahí su tumba y hoy día profanada por imbéciles, ya, que jugaban al skate, y todo un tema. Hasta el presidente del Senado fue personalmente a ver qué lo había pasado ahí, porque es realmente increíble. Pero estamos en el cementerio donde había un presidente de la República. Me preguntaba también que en ese mismo cementerio están los restos de Heinrich Honecker, el dictador comunista de la Alemania comunista, donde muchos chilenos fueron a ir su exilio, Bachelet incluida. La tumba de Pinochet no existe, porque la ánfora con sus cenizas está en su familia. Entonces reflexionaba sobre esto, yo. En consecuencia, aquí, distinguidos auditores, cuando pasan estas cuestiones,
también es más fácil meterse en el cuento, decir, mire, y araquear y hablar un poquito más fuerte. Pero tenemos problemas en nuestra república. Hay algunos esfuerzos ahí en el Congreso, en este caso pasa o no pasa la ley que le exigirá mínimo un 5% de votos a un partido político para existir. ¿Ya? Pero también tenemos una tremenda pelea, un tremendo esfuerzo que en las reglas del uso de la fuerza, de nuevo, ¿ya? El progresismo, el Frente Amplio y el Partido Comunista particularmente no quieren entregar los votos para efectivamente hoy día se combata la delincuencia. ¿Por qué? Porque la delincuencia es parte del objetivo político de ellos, pues. Si Winter, ya que habla así que de corridito, sabe que y ha llamado también a incendiar la ciudad para ser escuchado. O sea, es una persona que parece que no entendiera dónde está parada, que cree que, digamos, el estallido delictual podría devolverse. Parece que no entiende las causas del estallido social, estallido delictual. No lo entiende. Él cree que fue por una cuestión política. Y acá el tema está en que la gente está aburrida del sistema político y de la gente que integra ese sistema. Esa es la burla, y esa es la enorme diferencia que hace que haya un resentimiento brutal en la población contra la política y no se dan cuenta. Ahora, claro, tenemos que ir a los de candidatos, hablamos de ellos, tenemos que ir a votar, todos nos afanamos en tener una opinión, pero, o sea, son tan brutales las diferencias, es tanto el abuso, que obviamente genera este tipo de condiciones, cuestión que obviamente abre muchos espacios para que la génesis o el sentimiento de estallidos estén presentes. Pues. Porque hoy día, claro que existen cuestiones que son dolorosas y que claro que existen cuestiones que justifican en muchos casos entender que esto pasa necesariamente por el cambio radical de nuestro sistema político. Porque esto que ha pasado con las fundaciones truchas, Procultura y todo, el presidente guarda un silencio enorme. Y eso yo lo entiendo. Ahí están metidos sus psiquiatras personales, pues. Claro, lo que le dan las pastillitas, para que ande normal. Esa es la verdad. Entonces, cuando se va a levantar el tema, no del rudo, sino que el presidente requiere pastillas. No es normal, no está en un afán normal porque necesita medicamentos psiquiátricos para estar, digamos, normal. Ese es el tema. Cuando salgan los remedios que toma el presidente, que le entregaba la psiquiatra, la ex esposa de Alberto Larraín. De Larraín, claro, ahí también, y el propio Larraín, que son amigos personales. Entonces, claro, ¿hasta dónde va a llegar la profundidad de esto? ¿Hasta dónde sale Irina Caramano, que fue ex mujer de Boris, que trabajó en Procultura? ¿Qué relación tuvo y cómo generó condiciones favorables para la entrega de recursos? ¿Qué pasó con las platas que se dice? Claro, es eso que de la creación pública que dice que no ha puesto ninguna plata. Yo en la campaña eso es más viejo que el hilo negro. ¿Quién va a decir que coloca plata? Es un suicidio con una cosa así, porque puede probarlo en cualquier minuto, pero el presidente va a tener que hablar de esto. Y van a tener que hablar sus candidatos, pues. Que hoy día acusan de espionaje político lo que está pasando. O sea, idiotez más grande. Podrá haber escuchado ustedes muchas otras oportunidades, pero acá está el fiscal, que hay que darle, a mi juicio, darle la causa exclusiva de esto para que se dedique a investigar solo eso, porque está investigando muchas cosas más, el fiscal Cooper del Coquimbo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto, pues? Y la búsqueda, eso que dicen, caiga quien caiga, es nada más que una cuestión retórica. ¿Ya? Porque acá se está persiguiendo el hilo de la delincuencia. Y el hilo de la delincuencia llega hasta el presidente. El presidente va a tener que decir muchas cosas. Y sobre todo va a tener que hacer un mea culpa, ya, por la forma en que ellos pensaron que se podía gobernar como a la vida de la moral, la nueva política. Oiga,
peores que los que habían. Entonces, yo creo que, y sobre todo que acá el tema de los respaldos políticos, eso es lo que a mí me complica en términos de que ni una palabra se desmarca nomás. Hasta el propio Vinter se desmarca de que esto es un tema de espionaje político. Acá están buscando delincuentes. Ahora, que haya una relación entre delincuencia y política, eso usted lo tiene claro. Porque los que estuvieron en este cuento de aprobar y apoyar todas las acciones que hoy día pasan, incluso con la macrozona sur y la mantención del Estado de excepción constitucional para favorecer, la acción terrorista de grupos armados, es eso. Y claro que ahí hay una desfachatez, y claro que ahí hay una situación que obviamente esto de las placas truchas es un elemento más dentro de la raigambre. Estos 4 años del gobierno de un experto van a ser muy claramente estudiados a futuro. Y cómo un país puede arrastrarse a esto por las circunstancias propias de un país, pues el tipo está ahí porque se votó por él. Él no se tomó el poder, lo votó, en la urna. En consecuencia, Aldo, y para terminar el programa de hoy día, obviamente todo nos trae una reflexión muy clara. Yo creo que esto se va a acabar y tiene que acabarse una vez que se sepan dónde están todas las platas que entregó el Estado para proselitismo político. Y yo creo que cuando estén hasta el último peso, porque todo lo que no esté encima, es obvio que lo tenemos que pensar que fueron derivados a campañas políticas. Y eso es lo que se tiene que probar, que las platas que se sacaron ya no están en las campañas políticas del ayer o del hoy día. Porque yo estaría muy atento a que todos los candidatos, los de allá y los de acá, ya colocaran sobre la mesa con qué están haciendo sus campañas. Y me imagino que el PPD no le está pidiendo el fondo del raspado de la olla a Soquimich, como lo hizo en tantas oportunidades, y además todo el sistema político. O Penta ya no va a llegar con su loquita, a ver, no, acá se puede hacer, uno le puede regalar plata a los partidos políticos porque quiere hacerlo, ¿no? Pero tienen que decir sí, porque Juan Pérez y Generación a Juanita y todo lo demás pusieron lucas ahí. ¿Y dónde están? ¿Y cómo la financiaron? Porque han tenido candidatos que le han prestado hasta aviones, pues, gobiernos extranjeros. Ahí está Don Meo, tratando de ser de nuevo candidato. En fin, estos actos de reflexión, de recordar lo que pasa en nuestra política de distintos auditores, es parte de lo que sirve, porque de alguna manera nos alienta a vivir en un tema de la democracia, y sobre todo porque desde acá de Razones de Estado ese es el afán que perseguimos. Que usted esté mejor informada para que sepa las consecuencias de lo que está pasando y cómo nosotros desde nuestro humilde perfil de elector o de gobernado podemos tal vez hacer algo para mejorar las instancias políticas de nuestro país. Aldo, ¿nos encontramos mañana en Razones de Estado? Claro que sí, nos encontramos mañana y mañana hay que poner el ojo en el tema internacional porque hay muchas informaciones dentro del foco fuera de nuestro país. Correcto. Y una guindita en la torta, ya que China ha entregado visa para viajar a ese país, a China, a Argentina, Brasil, Chile, y se me escapa 8, para que puedan viajar sin tener permiso previo para viajar. Eso se parece mucho a la visa waiver que Estados Unidos tiene con los chilenos y con algunos países latinoamericanos para homologar facilidades de comercialización, y nada más tiene que ver también con un perfil político. Conversemos de eso mañana en Razones de Estado Internacional para ver esto, y probablemente lo extendamos también en el programa de mañana en Escucha América, para ver qué es lo que está pasando con los Boeing de Qatar, ya que al presidente presidente Trump le quieren regalar un avión, ahí tienen, bueno, lo vemos mañana en Escucha América, pero ahora vamos a despedirnos y a desearles que tengan todo un buen día, y nos encontramos mañana entonces en otro Razones de Estado, Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Percival, que tenga un excelente día. Gracias.
Y nosotros hacemos una breve pausa aquí en Madero FM, La Fuerza del Norte. Los invitamos a que sigan junto a nosotros.